Entonces, ahora sí vamos para ver el origen de Hanukkah. ¿Dónde fue que se originó Hanukkah? Se originó en la Torá. Hanukkah se origina en la misma Torá. Y vamos a revisar varios pasajes de la Torá que nos van a mostrar qué era lo que el pueblo estaba celebrando cuando se habla de Hanukkah. Hanukkah, lo primero que debemos entender es que Hanukkah significa dedicación. Es la palabra hebrea. ¿Qué significa eso? Dedicación. ¿Qué estaban dedicando? ¿Qué estaban consagrando? ¿Qué estaban inaugurando? Porque es eso, una inauguración. Y lo que esta palabra mostraba en la Torá, estaba mostrando la designación, la inauguración, la dedicación de el altar, la dedicación de el altar del templo del Eterno. Esto era algo muy especial, no era solamente armar el altar y ya, listo, está armado, no. El Eterno ordenó una celebración en el momento de la dedicación del altar del templo. Ustedes recuerdan que todas las cosas que habían en el Mishkan también están en el templo, solo que están en una dimensión mayor. Entonces, en el atrio está el altar y se entra al lugar santo y ahí está la menorá, está la mesa de los panes de la proposición y está hacia la puerta de entrada al lugar santísimo. Hay un altar que es el altar del incienso. Es otro altar que hay más al interior. Y adentro, pues, en el lugar santísimo está el arca del testimonio, que contiene dentro la urna con maná, contiene la vara de Aarón que reverdeció. Estos elementos estaban contenidos ahí en el arca, y junto al arca estaba los rollos de la palabra del Eterno. Entonces, este hecho de designar, de dedicar el altar del templo era algo muy importante, y aquí es donde tiene el origen Hanukkah. Este templo, recuerde que fue puesto frente a la casa Kadosh, frente a la casa del Eterno. Entonces, la dedicación del altar es una purificación, es una consagración, es una purificación del altar que lo inaugura para que pueda recibir las ofrendas para Adonai, para que pueda recibir los sacrificios para el Eterno. Entonces, este altar era muy importante y es aquí donde tiene el origen Hanukkah, la dedicación del altar. Miremos cómo fue que el Eterno ordenó esto. En el libro de Números, recuerden que es un libro de la Torá, de tal manera que Hanukkah es una festividad instituida en la Torá. No está en Levítico 23, pero está en Números capítulo 7. Ahí nosotros vemos varios pasajes. Por ejemplo, en el verso 10 del capítulo 7 de Números de Bamidbar dice: los príncipes trajeron la ofrenda para Hanukkah. Lógicamente, si nosotros leemos en las traducciones, pues no va a estar la palabra Hanukkah, pero la vemos en el texto hebreo. Los príncipes trajeron la ofrenda para Hanukkah. Entonces, en las traducciones dirá para dedicar. Para Hanukkah el altar, para dedicar el altar el día que fue ungido. Los príncipes trajeron su ofrenda ante el altar. En el verso 11 de Números 7 dice: y Adonai dijo a Moshe: ellos presentarán sus ofrendas para Hanukkah.
para dedicar el altar cada jefe en su propio día. Y en Números 7:84 dice: esta fue la ofrenda para Hanukkah, para dedicar el altar, la cual fue dada por los príncipes de Israel en el día de su unción. 12 platos de plata, 12 jofainas de plata, 12 sartenes de oro. Y en el capítulo 7:88 de Números dice: los animales de cría para el sacrificio de ofrendas de Shalom eran 24 bueyes, 60 carneros, 60 machos cabríos y 60 corderos en su primer año. Esta fue la ofrenda para Hanukkah, para dedicar el altar después que había sido ungido. Entonces, aquí es donde la Torá nos muestra qué era lo que se celebraba: la dedicación del altar. Entonces, Hanukkah es una ordenanza de la Torá con respecto al altar del templo. Donde no hay ordenanza, es una conmemoración de estas dedicatorias de los días fijados en el año. La dedicación del altar es de hecho parte del mandamiento, es parte del mandamiento de la Torá, y esto fue lo que hicieron Judas Macabeo. O sea, Judas Macabeo estaba viendo la Torá. Ellos restauraron la Torá, liberaron la Torá, estaban viendo esto. Judas Macabeo y sus hermanos estaban viendo este mandamiento de la Torá cuando recuperaron el templo profanado. ¿Qué hicieron? Este servicio que el Eterno había ordenado: dedicaron el altar del templo para purificarlo. Ya vimos en las dos partes anteriores con respecto a Hanukkah y las profecías apocalípticas que Antíoco había vuelto todo un desorden estos lugares sagrados del Eterno. Aún en el altar se habían ofrecido animales inmundos, incluso cerdos, de tal manera que el altar había sido profanado. El Eterno había dado aún reglamento sobre cómo armar ese altar, qué piedras debían usarse para la construcción de ese altar. Cuando Judas Macabeo y sus hermanos se dieron cuenta y entendieron la profanación del altar, ellos no solamente habían podido solamente lavar todas las piedras con abundante agua, limpiarlo, purificarlo, pero no era eso. Ellos dijeron: no, esto no es. Vamos a ver cómo fue que lo construyeron. Fueron a la Torá para ver qué era lo que el Eterno había establecido de cómo hacer este altar. Y el Eterno había ordenado que se hiciera con piedras enteras, sin tallarlas, sin hacerles absolutamente nada. Entonces, cuando ellos dijeron: no, pero este altar fue profanado, ¿qué dijeron ellos? Vamos a poner esas piedras a un lado, hasta que venga el profeta y nos diga qué debemos hacer con esas piedras. ¿Y qué dice el libro de los Macabeos? Que buscaron piedras nuevas, piedras enteras, y como dice la Torá, volvieron a edificar un altar totalmente nuevo, y las piedras del altar antiguo los pusieron a un lado. Ellos estaban viendo este mandamiento de la Torá. O sea, Judas Macabeo y los hermanos no estaban inventando nada, estaban yendo sencillamente a la Torá. Entonces, cuando ellos recuperaron el templo profanado, dedicaron el altar, hicieron Hanukkah del altar del templo para purificarlo. Y como les digo, no solamente dedicaron el altar, sino que cambiaron las piedras del altar, las pusieron a un lado hasta que el profeta viniera y dijera qué hacer con esas piedras. Esto ya hablamos también en los dos mensajes anteriores, ¿no? Entonces,
luego de ellos haber visto en la Torá qué era lo que el Eterno había determinado con relación al altar, pues después de que lo dedicaron, hicieron el nuevo altar y lo dedicaron, instituyeron estos días de victoria en conmemoración anual, para que la gente no olvidara que en esos días Elohim les dio la victoria. Entonces, cuando vemos en el libro de los Macabeos o en la Torá, no habla del milagro del aceite. Ese milagro lo habla es en el Talmud. Y luego le leeré la parte donde dice con relación a ese milagro que se narra solamente en el Talmud, pero no se narra en el libro de los Macabeos. Sin embargo, viendo todo esto, yo les pregunto, amados, ¿hay algo de malo en conmemorar la dedicación del altar? Esta dedicación que tuvo lugar bajo los Macabeos es algo muy importante. Es que el altar era como el centro de la casa del Eterno. Era donde Él recibía sus ofrendas, sus sacrificios. Era donde recibíamos también el perdón de Él. Entonces es muy importante esta dedicación, esta Hanukkah del altar que tuvo lugar en el tiempo de los Macabeos. Aquí ellos no están diciendo que hubo aceite, no. Ellos lo que instituyeron estos días de victoria lo hacían en conmemoración anual para que la gente no olvidara que en esos días Elohim les dio la victoria sobre toda la historia que ya vimos con relación a Antíoco y toda la perversidad que él hizo. Entonces, pues no hay nada de malo en conmemorar estas victorias del Eterno. ¿Por qué? Porque la fiesta de Hanukkah celebra la lucha del Eterno contra las fiestas paganas. Y es una lucha que hoy todavía estamos librando. Entonces, Hanukkah celebra esta lucha y victoria del Eterno contra el paganismo, contra las fiestas paganas. Y lógicamente Hanukkah casi siempre cae para esta temporada. Y en esta temporada hay una gran fiesta pagana también, que es la Navidad. Es totalmente pagano. Y eso es algo que hoy tenemos que nosotros también vencer. Y el Eterno tiene que darnos la victoria también sobre eso. Entonces, Hanukkah celebra es la victoria total que da el Eterno a su pueblo en momentos como esto. Cuando nosotros vemos las escrituras, vemos que Esdras también hizo esta dedicación. Él hizo este Hanukkah mucho tiempo antes de los Macabeos. Lo hizo Esdras y también lo hizo Salomón, cuando ellos dedicaron el altar del templo. Por ejemplo, en el libro de Esdras, capítulo 6, 15, dice lo siguiente, hasta el 18. Esta casa fue terminada en el tercer día del mes de Adar, en el 6º año del reino de Dariabesh, el rey de Darío. Los hijos de Israel, los Coanín, los Levín y el resto de los hijos del cautiverio alegremente hicieron Hanukkah, alegremente hicieron la dedicación de la casa de Adonai. En Hanukkah, el versículo 17 dice, en Hanukkah, en la dedicación de la casa de Adonai, ellos ofrecieron 100 becerros, 200 carneros, 400 ovejas y como ofrenda por el pecado, por todo Israel, 12 cabritos, correspondiente al número de las tribus de Israel.
Entonces ellos instalaron a los Coanín en sus divisiones y a los Levín en sus órdenes para el servicio de Adonai en Jerusalén, como está escrito en el libro de Moshe. Este cautiverio que habla aquí es el cautiverio que el pueblo estuvo 70 años en Babilonia y luego regresan. Recuerda que Esdras es uno de los que está dirigiendo el regreso del cautiverio. Y tienen que venir nuevamente a restaurar lo que había dañado Nabucodonosor. Entonces, la ciudad estaba destruida, el templo estaba totalmente en ruinas, el altar, todo, se habían llevado los vasos. Había pasado algo similar a lo que vemos en el tiempo de los macabeos. Aquí fue todavía más terrible en los tiempos de Esdras, porque aquí fue destruido todo. En el tiempo de Antíoco fue contaminado. ¿Y qué hizo Esdras también? Bueno, comenzar a restaurar todas las cosas en el templo. Y cuando estuvo listo, pues sencillamente ellos alegremente hicieron Hanukkah, hicieron esa dedicación. En ese Hanukkah que hizo Esdras ahí en la casa del Eterno, ofrecieron, eso era toda una fiesta, 100 becerros, 200 carneros, 400 ovejas y como ofrenda por el pecado de todo Israel 12 cabritos, que era uno por tribu correspondiente al número de las tribus de Israel. Entonces, ¿qué hicieron los macabeos? Lo mismo, ellos hicieron lo mismo, era la dedicación del altar. Ya cuando todo se organizó, bueno, faltaba el altar donde se iban a recibir las ofrendas para el Eterno. Bueno, se hizo la dedicación de ese altar. Digamos, si no era nada nuevo, era la Torá que la estaban aplicando ellos en ese momento. Tengamos en cuenta este punto importante que se cita sobre Hanukkah en la Betzorá de Yohanan, capítulo 10, 22 y 23. Que dice, entonces llegó la fiesta de Hanukkah en Jerusalén y era invierno. Y Yeshua estaba caminando por el atrio del templo en el pórtico de Shlomo. Yeshua estaba caminando y era invierno. Entonces, no dice que era otoño, porque hoy la mayoría la celebró en otoño, pero esto es muy importante. Estos detalles que habla la palabra son muy, pero muy importantes. Y en el calendario del Eterno vamos a estar así. Parte de Hanukkah al final de otoño, pero el resto en invierno. Y así dice aquí Yohanan 10, 22, 23. Es una fiesta que se hace en invierno. Y esto también es muy importante porque Hanukkah contrasta con la conmemoración navideña pagana del 25 de diciembre, que celebra el cumpleaños del dios falso Zeus. Recuerda que Zeus fue la abominación desoladora, fue el colmo de Antíoco de poner este dios falso Zeus en el templo. Y Navidad celebra el cumpleaños de ese dios falso Zeus. La mayoría de la cristiandad cree que el Mesías nació el 25 de diciembre. Pero, ¿por qué es importante esto? Porque la temporada de diciembre es temporada de invierno en Israel. Y cuando nosotros vemos todos los registros de la Betzorá, vemos que los pastores estaban guardando los rebaños, estaban por ahí todavía pastando los rebaños y guardando de sus rebaños, todavía en los potreros, en los lugares donde había alimento para los animales. Si fuera invierno, lógicamente ya estarían guardados. Eso muestra que el Mesías no nació para una temporada de invierno y por eso hemos dado varios estudios con relación al nacimiento del Mashiach para el tiempo de Sukkot, no para Navidad. Navidad
es el cumpleaños del dios falso Zeus, con el cual Antíoco profanó el templo. Navidad es una celebración con un alto contenido simbólico del combate espiritual que nosotros debemos realizar hoy. Por eso están estas dos celebraciones ahí casi juntas. Lógicamente que Navidad ha robado prácticamente todo el simbolismo que tiene Hanukkah. Entonces, cuando se ungió el altar, mire que lo importante de Hanukkah era el altar. Cuando se ungió el altar, los líderes trajeron sus ofrendas para su dedicación y las presentaron ante el altar, como leímos ahí en número 7:10. La palabra Hanukkah, que como vimos significa dedicación, está relacionada con el Kinuj. Kinuj, que significa educación. Entonces, ambas palabras se derivan de la raíz Shed Nun Kaf. Shed Nun Kaf, que significa dedicar. Kinuj. Hanukkah significa dedicar, inaugurar, iniciar. Pero también se relaciona con la palabra Kinuj, que es educación. O sea que Hanukkah es una festividad en la cual el Eterno quiere educarnos en algo. Y como vemos, esto es bastante profundo cuando conocemos Hanukkah y las profecías apocalípticas del fin de los tiempos. En el libro de Números 7:84, la palabra Hanukkah se usa junto con el altar. Hanukkah Hamishbesh, o sea, dedicación del altar. Y en esto es que el Eterno quiere educarnos en este tiempo. ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está su altar? O sea, su altar es su comunión con el Eterno, su tiempo de comunión, sus horas de comunión, sus horas de estudio de la palabra, sus horas en las cuales el Eterno educa su vida, educa su ser. Ese tiempo a solas con el Eterno, ese lugar a solas con Él. ¿Cómo está su altar? ¿Tiene usted una vida de altar, una vida de estar en la presencia del Eterno a través de la oración, del estudio de la palabra, de la adoración, de los cánticos? ¿O nunca ha podido restaurar su altar? Sencillamente vive usted de lo que oye, pero no tiene un altar para que el Eterno hable personalmente a su vida. Esto es Hanukkah. Hanukkah es tiempo de dedicar el altar. Hanukkah Hamishbesh, dedicar el altar de su vida. Hacer un altar en su hogar, hacer un altar en su vida. Tener esto ahora en su vida. El enemigo ha robado todo esto. Mire que en el lugar donde el Eterno recibía las ofrendas, los sacrificios, esto fue totalmente dañado por el enemigo. Aún después de que Salomón construyó el templo, recuerda que él fue el que construyó el templo, y vino Nabucodonosor, destruyó también el altar. Era por eso que había necesidad con la venida de Esdras de restaurar el altar, y lo vemos nuevamente aquí ahora con los macabeos. Entonces, una vez que Moshe terminó de montar el Mishkan, hablando del Mishkan del desierto, ¿qué hizo Moshe? Dedicó el altar a Adonai. Hizo Hanukkah del altar a Adonai. Estoy hablando de Moshe. Entonces, después de que Moshe lo hizo, todos los líderes presentaron sus ofrendas de grano, holocaustos y ofrendas de comunión de toros, carneros, corderos, cabras, bueyes y platos de plata y oro llenos de harina, de aceite, de incienso. De esto podemos entender que la finalización de un proyecto en realidad representa un nuevo comienzo. Y es aquí
donde terminó el proyecto de Moshe, cuando armó todo el Mishkan y al final dedicó el altar. Ahí estaba ahora sí teniendo un nuevo comienzo con todo Am Israel. Entonces, solo cuando hemos dedicado, cuando hemos hecho Hanukkah, cuando hemos dedicado nuestro altar al Eterno, cuando hemos hecho un altar para Él, cuando dedicamos ese tiempo especial para tener con Él, ese lugar especial para estar en su presencia, cuando dedicamos nuestro trabajo al Eterno, ahí comienza nuestra verdadera educación por Él mismo. Él mismo comienza a educarnos y de esa manera somos guiados a todo lo que Él tiene para nosotros. Por eso es muy importante esto del altar, porque en esto es que se centra Hanukkah. Sí, la gente puede celebrar y puede prender todas las velas y terminó Hanukkah y no pasó absolutamente nada, porque no ven el centro de Hanukkah. El centro de Hanukkah es la dedicación de su altar ahora personal al Eterno. En el reino mesiánico venidero, el templo y el servicio del templo serán también importantes, como lo ha sido en la vida judía desde el momento de la entrega de la Torá en el Sinaí hasta la destrucción del segundo templo en Jerusalén. Todo este tiempo, desde la entrega de la Torá en el monte Sinaí hasta la destrucción del segundo templo, fue un periodo de aproximadamente 1500 años. El primer templo fue construido por Salomón. Duró aproximadamente 400 años antes de que fuera destruido. Y antes de que los judíos fueran llevados cautivos a Babilonia. Recuerde que ahí, cuando se destruyó el templo de Salomón, fue cuando vino el cautiverio de la casa de Judá, 70 años a Babilonia. Zacarías regresó del exilio de Babilonia, el profeta Zacarías, cuando el rey Ciro permitió que el pueblo judío regresara a su tierra en el año 538, antes de venir el Mashiach. Y el profeta Zacarías tiene una gran visión para alentar al pueblo en ese regreso. ¿Cuál fue la visión que tuvo Zacarías? Fue la visión de una gran menorá. Zacarías tiene la visión de la menorá del templo. Todo esto había sido destruido, apagado, aunque el segundo templo aún no se había construido, hablando de los tiempos de Zacarías. Pero en Zacarías 4:2 dice: y me preguntó, ¿qué ves tú? Recuerde que Zacarías es de los que regresa del cautiverio. Cuando regresa del cautiverio, está el templo destruido, no hay servicio, no hay absolutamente nada. El pueblo comenzó la reconstrucción del templo, pero se desanimó y dejaron las cosas ahí quietas. Y el Eterno viene a través de Zacarías a mostrar esta visión para que el pueblo se anime. Y a través de Zacarías, en el capítulo 4, verso 2, vemos esto. Dice: y me preguntó, ¿qué ves tú? ¿Qué ves tú? Yo respondí: he estado mirando una menorá. Es toda de oro, con un tazón encima, en él 7 lámparas y 7 tubos que llevan a la parte superior de las lámparas. Esto es muy importante, aunque hoy el centro de Hanukkah es la Hanukkía. El centro de Hanukkah es la lámpara de 9 brazos, pero lo que el profeta Zacarías está viendo es una gran menorá. Y aquí dice,
¿Cómo es esa menorá que está viendo aquí Zacarías? Es toda de oro, con un tazón encima y en él 7 lámparas, no 9, 7 lámparas y 7 tubos que llegan a la parte superior de las lámparas. Entonces, en este tiempo, el pueblo, después de que regresó de Babilonia, había intentado comenzar la reconstrucción del templo sagrado. Pero como había tantos enemigos y tantos opositores, que el pueblo se desanimó. El pueblo no quiso seguir la reconstrucción del templo. Muchos desastres, mucha oposición de los enemigos los llenaron al final de consternación, de temor, y el proceso de construcción se detuvo. Aquí era diferente a lo que vimos en el tiempo de Antíoco, porque en el tiempo de Antíoco no lo destruyó, lo profanó. Pero aquí en este tiempo el templo sí fue destruido y tenían que comenzar la reconstrucción. Pero el pueblo se desanimó y detuvo la obra. Entonces, el profeta Zacarías fue usado por el Eterno para despertar al pueblo de su abatimiento. Y el Eterno lo hizo a través del profeta Zacarías con una visión. ¿Y qué es esta visión? ¿Cuál era la visión que podría despertar al pueblo? La visión de Adonai mismo viviendo entre su pueblo. El Eterno mismo viviendo entre su pueblo. Ahora, si no los animaba eso, pero eso animó al pueblo. Zacarías 2, 9, 13 dice: pero yo batiré mi mano sobre ellos, y ellos serán saqueados por los que fueron sus esclavos. Entonces sabrás que Elohim a Elión me envió. Canta, hija de Sión, regocíjate, porque aquí vengo y yo habitaré entre ustedes. Canta, hija de Sión, regocíjate, porque aquí vengo y yo habitaré entre ustedes, dice Elohim. Esto, mis hermanos, es grandioso. Primero él ve una menorá y luego habla de esta visión en la cual el Eterno mismo habitaría en el pueblo, para animarlos a seguir la reconstrucción. Yo habitaré entre ustedes, dice Elohim. En ese día muchas naciones correrán para refugio en Elohim. Ellos serán mi pueblo y yo habitaré entre ustedes. Entonces sabrán que fue Elohim a Elión quien me envió a ustedes. Elohim tomará posesión de Yehudá como su porción en la tierra Kadosh, y de nuevo él hará a Jerusalén su elección. Esto estaba destruido, pero ahora el Eterno viene a animarlos para que continúen ellos la reconstrucción del templo, ¿no? Tema toda carne ante Elohim, porque él ha sido levantado de su morada Kadosh. Jerusalén había sido escogida por el Eterno para que ahí estuviera su nombre para siempre, pero el enemigo usó a Nabucodonosor para destruir absolutamente todo y llevar al pueblo y destruir el servicio del Eterno por 70 años. Ahora, el pueblo ya regresó, el pueblo está ahí, pero el pueblo está desanimado. Zacarías comienza a tener visiones. Primero ve una menorá. ¿Quién es esa menorá? Es el Mashiach. Es una gran luz, pero ahora los anima de una manera mucho más directa, diciendo el Eterno que Él mismo va a estar en medio del pueblo para animarlos a que continúen la reconstrucción. La gente, si usted ve el escenario, Jerusalén destruida, no había casas como para vivir. Tal vez todo estaba enmontado, los árboles habían crecido, todo estaba destruido. Del templo había ruinas por todo lado. Muchos de los que vinieron de Babilonia después de 70 años, viendo esta condición y todos desanimados de construir y de reconstruir el templo, tal vez muchos se sintieron tentados a regresar a las comodidades de Babilonia. Sería más fácil
que arrepentirse y esforzarse por reconstruir la tierra prometida. Incluso podrían haberse preocupado de que Elohim no estuviera detrás de sus esfuerzos. Esto era lo más tremendo. Ellos tal vez digan, no, ya el Eterno se olvidó, mire todas estas ruinas aquí, ¿qué va a estar Él con nosotros? Y por eso Él viene a animarlos. Esta visión de Zacarías es una visión mesiánica. Es una visión mesiánica que está dando el Eterno a través de Zacarías. Y a través de Zacarías no dejó ninguna duda de que Adonai los había elegido a ellos y a Jerusalén. Elohim prometió a través de Zacarías que vendría el renuevo justo y que el pecado, que era lo que había causado todo este exilio, Él prometió que vendría el renuevo justo y que el pecado que lo separaba de Elohim sería tratado en un solo día. Zacarías 3:8-9 dice: escucha, Cohen Agadol y Joshua, ambos, tú y tus colegas que están aquí sentados ante ti, porque estos hombres son una señal que voy a traer mi siervo Sema, el retoño, Yeshua, el Mashiach. Pues mira la piedra que he puesto delante de Yehoshua. En una piedra hay 7 ojos. Yo grabaré lo que tiene que ser escrito en ella, dice Adonai Elohim Sebaot. Y yo removeré la culpa de esta tierra en un solo día. ¿A qué se refería esto? A la venida del Mashiach, cuando todo el pecado sería tratado. Como él dice, removeré la culpa de esta tierra en un solo día. Estaba hablando de ese día de la muerte de el Mashiach. Esto es muy importante. ¿Por qué ahora se enlaza esto con la muerte del Mashiach? Porque él es el verdadero altar. Es el verdadero altar para remover ahora la culpa de la tierra. Eso era lo que hacía el altar, donde el Eterno recibía todas las ofrendas, todos los sacrificios, para poder perdonar al pueblo. Ahora, ¿cuál es la realidad de todo ese altar? Donde el Eterno ha recibido todas las culpas, donde ha recibido todos los pecados, donde ha tratado todos los pecados. El Mashiach. Y Él está prometiendo ahora sí, definitivamente se va a quitar de toda la tierra este problema que separa al pueblo del Eterno. Y removería esa culpa en un solo día. Por eso es muy importante para nosotros restaurar, o si nunca ha habido un altar en su vida, dedicar, inaugurar un altar. Un tiempo muy personal con el Eterno para que usted sea educado directamente por Él. Vemos muchas cosas a través de la historia de los macabeos, a través de todo el registro histórico en el libro de los macabeos. Pero todo lo que hicieron los macabeos, como vemos, es sencillamente cumplir estos mandamientos que el Eterno había hecho en la Torá. Recuerde que los macabeos, ellos restauran también la Torá, el templo, el sacerdocio, ponen todo otra vez en orden. Este Tzemá que el Eterno está prometiendo ahora aquí a través de Zacarías, este candelero de 7 brazos que le está mostrando esta gran luz, es el Mashiach. Este gran candelero es el Mashiach. Por eso él se presenta en el libro de Revelación también en medio de los candeleros de oro. Esos candeleros representan al Mashiach en su resurrección, como el ungido, como aquel que contiene todos los rujot del Eterno. Entonces, el sumo sacerdote, que es Yeshua HaMashiach, el que viene a tratar con toda la culpa de la tierra en un día, como se registra en Hebreos capítulos 7 y 8, donde revela a Yeshua como el sumo sacerdote.
Y Yeshua, él está en oposición, en contraposición a el impío sacerdote Jasón, que ofició en la época de Antíoco, como lo vemos en el segundo libro de Macabeos, capítulo 4 del 7 al 20. Este sacerdote impío aconsejó y persiguió a aquellos que cumplían la Torá. En el primer libro de Macabeos, 1, 41 al 64, y segundo de Macabeos, capítulos 6 y 7, nos habla de toda esta historia de este sacerdote impío que aconsejó y persiguió a todos los que cumplían la Torá. Cuando nosotros vemos en el libro de Revelación, el libro de Revelación nos habla de el dragón. Este dragón que lo identifica el capítulo 12, verso 9 de Revelación como el dragón, que es Hasatán, Satanás. Que Yeshua lo reprenda. Hasatán también promoverá la guerra contra aquellos que obedecen a la Torá. El dragón Hasatán salió a luchar contra el resto de sus hijos, aquellos que obedecen los mandamientos de Elohim, es decir, los que obedecen la Torá y dan testimonio de Yeshua. Lo registra el libro de Revelación 12:17 y también capítulo 14, verso 12. Entonces, al igual que Antíoco determinó la muerte de los judíos celosos de la Torá, como lo registra segunda de Macabeos 6 y 7, el libro de Revelación narra sobre la muerte de los siervos del Eterno, como se registra: cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar el alma de los que habían sido muertos por anunciar la palabra de Elohim, la Torá y Yeshua. Es decir, por haber dado testimonio de Yeshua. Ellos gritaban en alta voz: soberano, Adonai, Hakadosh, el verdadero. ¿Cuánto tiempo más esperar para que juzgues a los pueblos que viven en la tierra y vengues nuestra sangre? Entonces cada uno de ellos recibió una vestidura blanca y se le dijo que esperara un poco más hasta que el número total de sus compañeros de servicio sean alcanzados, sus hermanos que serán muertos como ellos lo fueron. Revelación 6, 9 y 11. En la época de Antíoco, la apostasía se extendió por todo Israel, pero hubo un remanente fiel, el que registra el primer libro de Macabeos, capítulo 1, 62 y 63, y en el capítulo 2, verso 42, ese remanente que pagó un precio por mantener su fidelidad al Eterno. En el libro de Revelación, la bestia y la prostituta babilónica, del capítulo 13 y 17, que no solamente habla de la Iglesia Católica Romana, porque la prostituta del libro de Revelación ya es el conglomerado de religiones, el ecumenismo de religiones. En ese ecumenismo religioso, para formar la única religión, está el catolicismo, está el islamismo, está el hinduismo, está el cristianismo, está el judaísmo. Es que son varias religiones. Por eso es tan difícil a veces poderlas identificar. Pero en el libro de Revelación, la bestia y la prostituta babilónica, que es todo este conglomerado de religiones, y otras pequeñas también, la bestia, el antimashiach y la religión promueven la guerra contra el remanente fiel. El que dice Revelación capítulo 12. ¿Quiénes? Aquellos que obedecen los mandamientos de la Torá de Elohim y dan testimonio de Yeshua. Habrá una guerra contra este remanente fiel.
Ante la persecución de Antíoco, los judíos celosos, ¿qué hicieron? Ante esta persecución por Antíoco y sus ejércitos, los judíos celosos huyeron al desierto. Eso lo registra primer libro de Macabeos 12, 27 al 29. Entonces, según el libro de Revelación, la mujer, o sea, Israel, todo este Israel que está compuesto de el remanente fiel, los que obedecen los mandamientos de la Torah de Elohim y dan testimonio de Yeshua. Según el libro de Revelación, esta mujer, este Israel, este remanente fiel, huirá al desierto para ser cuidada por Elohim. Así como hicieron los judíos celosos en el tiempo de Antíoco, que huyeron al desierto. Entonces, Yeshua profetizó sobre el fin de los tiempos y mencionó la abominación de la desolación, también descrita por Daniel en Mateo 24 del 15 al 21, usando este verso de Daniel 9:27, 11:31 y 2:11. Entonces, ya hemos visto que la abominación de la desolación fue instalada por Antíoco en el templo en Jerusalén. ¿Recuerda cuando él trajo y puso esa estatua de este dios falso, Zeus? Y que tal evento, mis hermanos, tal evento se repetirá en los últimos días. Porque dice también que el anti-Mashiach, él hará una imagen para que todo el mundo la adore. Entonces, en los últimos días es posible que esa imagen también sea puesta dentro del futuro templo que se hará en Israel. Entonces, los 3 años y medio en que Antíoco se quedó profanando el templo, tipifica el periodo de 3 años y medio de la gran tribulación. La gran tribulación no serán 7 años, serán 3 años y medio. Y la gran tribulación terminará con la venida del Mashiach, para purificar el templo, para purificar su pueblo, su novia, que somos nosotros, porque nosotros somos ese templo del Eterno. Ahora, el anti-Mashiach hará una alianza firme con los líderes por una semana de años. Recuerden que hay profecías que se cumplieron en parte y se cumplirán también al final de los tiempos. ¿Qué dice Daniel? Que el anti-Mashiach hará una alianza firme con los líderes por una semana. Una semana son 7 años. Pero en la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, él dará fin al sacrificio y a la ofrenda de granos que tendrán lugar en el templo. En el caso de las cosas detestables, el desolador vendrá y continuará actuando hasta que la destrucción ya decretada sea vertida sobre él, como dice Daniel 9:27. ¿Qué dice el Eterno? Excluye, sin embargo, el patio exterior del templo. No lo midas, porque él fue dado a los goín, él fue dado a los gentiles. Tal vez usted ha visto ya varias fotografías de Jerusalén, donde se presenta justamente en el lugar del templo la mezquita musulmana. Pero la mezquita musulmana está en el patio exterior del templo. No está en el lugar donde van a construir el templo, está en el patio exterior. Y el Eterno está diciendo eso. Excluye, sin embargo, el patio exterior del templo. No lo midas porque él fue dado a los goín. Entonces, aunque se construya el tercer templo, la mezquita va a seguir ahí. Porque esa parte el Eterno ha ordenado que no se mida. Esa parte donde hoy está la mezquita. Y posiblemente sea edificado el altar ahí enseguida de la mezquita, en ese mismo lugar, porque es el lugar que está frente al Monte de los Olivos. Hoy, como se ve en varias fotografías ahí, esta construcción de este templo, según los ingenieros del Instituto del Templo, hoy día dice que tomará 3 años. Sin embargo, los sacrificios
Ya hace algún tiempo se están haciendo sacrificios de algunos animales en un lugar que se ha preparado como para entrenar a los levitas que van a estar encargados de todos estos sacrificios. Ya se hacen sacrificios de animales ahí en un lugar especial. Sin embargo, cuando el templo esté construido, lógicamente tendrá esto de manera más pública. Pero, ¿qué es lo que está diciendo aquí la palabra? Que aunque el Antimashiach va a hacer una alianza por una semana de 7 años, a los 3 años y medio romperá este pacto. ¿Y cuál será la señal de la rotura de este pacto? Que él pondrá fin a los sacrificios, pondrá fin a la ofrenda de granos. Y cuando eso ocurra, pues sencillamente entraremos a los últimos 3 años y medio, que ahí sí será los 3 años y medio de la gran tribulación. Entonces, en el caso de las cosas detestables, dice que el desolador vendrá y continuará actuando hasta que la destrucción ya sea decretada, vertida sobre él, como dice Daniel 9:27. ¿Qué dice el Eterno? Excluye, sin embargo, el patio exterior del templo. No lo midas, porque él fue dado a los Goín. Ellos pisarán la ciudad santa durante 42 meses, o sea, 3 años y medio. Eso lo dice Revelación 11:12. Y la mujer, o sea, Israel, todo este remanente fiel que guarda los mandamientos del Eterno y tienen el testimonio de Yeshua, y ella dice, huyó al desierto, igual que en el tiempo de los macabeos. Huyó al desierto hacia un lugar que le fue preparado por Elohim, para que allí fuera cuidada durante 1260 días, 3 años y medio. Todo el remanente fiel tendrá que huir, especialmente en Jerusalén. Tendrán que huir de las grandes ciudades, tendrán que huir de todos estos lugares donde el Antimashiach ejercerá dominio, hacia el sur de Israel, incluso hasta Petra, hasta esa última ciudad, Petra, que es muy al sur, ya por fuera de Israel. Pero todo ese lugar es un lugar desierto, y eso es lo que dice, y ella huyó al desierto hasta un lugar que le fue preparada por Elohim, para que allí sea cuidada durante 1260 días, 3 años y medio. Revelación 12:6. Pero la mujer, este remanente de Israel, recibió el par de alas de la gran águila, para que pudiese volar a su lugar en el desierto, donde será sostenida durante una estación, 2 estaciones y media estación, 3 años y medio, fuera de la presencia de la serpiente. Revelación 12:14. El dragón Hasatán, Satanás, que Yeshua lo reprenda, se levantará contra la mujer, contra este remanente fiel, y saldrá para luchar también contra el resto de sus hijos, aquellos que obedecen los mandamientos de Elohim, es decir, la Torah, y dan testimonio de Yeshua, como dice Revelación 12:17. Desde el tiempo de la retirada de la ofrenda quemada regular, desde el tiempo que se quitan todos estos sacrificios, hasta la colocación de la abominación desoladora, habrá 1290 días, 3 años y medio. Este colmo de la abominación desoladora puede ser eso, ¿no? Que la imagen del Antimashiach sea puesta en el templo. Entonces, dice Revelación 13:5, la bestia hablaba blasfemias y palabras arrogantes, y le fue dada autoridad para actuar durante 42 meses, 3 años y medio. Apocalipsis 13:5. Después de 3 años y medio de profanación del templo en Jerusalén, Judas el Macabeo, recapturó y promovió la reconstrucción del templo, que es justamente el clímax de la historia de Hanukkah. La reconstrucción del templo y la dedicación del altar. Eso lo vemos en el primer libro de Macabeos, capítulo 4, 36 al 61, y en el segundo libro de Macabeos, capítulo 10, del 1 al 8.
Entonces, de igual manera, el Mashiach, él restablecerá el templo en la era milenaria, y el remanente de los gentiles que atacaron a Jerusalén, todos estos ejércitos y naciones, ¿qué dice el Eterno? Tendrá que subir los que queden de ese remanente. Lógicamente habrán hecho Teshuvá. Ellos tendrán que subir para adorar al Eterno en Jerusalén en la fiesta de Sukkot. Eso lo registra el libro de Ezequiel, desde el capítulo 40 hasta el 48. Y Zacarías capítulo 14, 9 al 21. Entonces, mis hermanos, por último, la muerte de Antíoco. Uno dice, ¿tendría fin este hombre tan perverso? Claro, segunda de Macabeos 9, vemos la muerte de Antíoco, y la muerte de Antíoco tipifica el juicio del Eterno sobre las dos bestias en el final del tiempo, el anti-Mashiach y el falso profeta, que son los que van a impulsar a las naciones a su adoración. Así como sobre Babel, sobre Babilonia. Ahí será el fin de todas las religiones, cuando el Mashiach ejecute los juicios sobre el anti-Mashiach, el falso profeta, todos los que tienen su marca, y sobre su religión, sobre Babel, lo que registra Revelación 18 y 19. Entonces, todos estos personifican la rebelión contra la voluntad del Eterno, establecida en la Torá y explicada por Yeshua HaMashiach. Para aquellos que viven contra la Torá y contra Yeshua, engañados por Babilonia, engañados por el falso sistema religioso, y vemos la advertencia que el Eterno nos da al final también en Revelación. Pueblo mío, sal de ella, sal de Babel, sal de Babel. Es tiempo de salir del cristianismo, es tiempo de salir del judaísmo, es tiempo de salir del islamismo, es tiempo de salir del hinduismo, es tiempo de salir de todas esas religiones falsas y volver a la Torá y al Mashiach. Ese es nuestro camino, volver a la Torá y al Mashiach, no a religiones. Pueblo, sal de ella, sal de Babel, para que ustedes no participen de sus pecados, para que no sean infectados por sus plagas, porque sus pecados forman una masa pegajosa que alcanza el cielo, y Elohim se acordó de sus crímenes. Se está llegando el tiempo, mis hermanos, del juicio del Eterno, como lo vemos en Revelación 18. Esto que está diciendo aquí el Eterno son paráfrasis de profecías que él ya había hablado a través del profeta Isaías en el capítulo 48 y en Jeremías capítulo 50 y 51. Entonces, la fiesta de Hanukkah, cuando usted ve todo esto, mis hermanos, estos tres temas con relación a Hanukkah y las profecías apocalípticas sobre el fin de los tiempos, más la parashá Miketz y Hanukkah, hermano, esto es un cuadro, pero completo del fin de los tiempos. Podemos resumir todo lo que hemos hablado en una especie de cuadro comparativo, en un resumen de estos eventos de los últimos días, que fueron los eventos que se llevaron a cabo en el tiempo de los macabeos. ¿Cuáles eventos se marcaron en el tiempo de los macabeos? La apostasía, cosa que se repetirá al final de los tiempos también, como se registra en 2 de Tesalonicenses 2:3. La paganización de todo el pueblo. El otro, Jesús, el falso profeta, que es la causa del pueblo seguir a la bestia. Recuerda que esto ya nos lo advirtió Shaul mismo. Si alguien viene y les habla de otro Yeshua diferente al que nosotros les hemos hablado,
Y estas festividades, mis hermanos de Hanukkah, sí que nos dejan claro sobre el verdadero Yeshua, el verdadero guardador de la Torá, intérprete de la Torá, maestro oficial de la Torá, Yeshua. Si viene y les habla de otro Yeshua diferente, mis hermanos, y esto es lo que se va a dar de una manera muy fuerte en el fin del tiempo. El falso profeta también está representando por ese otro Salvador que habla Shaul. Este falso profeta, mis hermanos, será la causa, será el cáncer, será el mal que causará que el pueblo siga a la bestia. El sacerdocio fue comprado por un cierto Jesús, por un cierto Jasón. Recuerda que él era un sacerdote impío que llevaba al pueblo contra la Torá, contra el Eterno. Y él prefería llamarse por ese nombre, era un nombre griego que llama Jasón ahí. Y lleva a ver lo que se ve en la bestia del libro de Revelación capítulo 13, que es un compuesto de los 4 animales de Daniel capítulo 7. Comete la abominación de la desolación de la que habló Daniel. En el tiempo de Daniel, el cúmulo del mal fue cuando se instaló esa estatua del dios Zeus ahí en el templo. Entonces, este falso profeta llevará a eso al pueblo, a adorar esa imagen que hará el anti-Mashiach. ¿Qué eventos vemos más en los macabeos? La profanación del templo por Antíoco. Se repetirá cuando el anti-Mashiach y el falso profeta profanen nuevamente este templo que el pueblo edificará. Un tiempo de tribulación que vivieron de 3 años y medio en el tiempo de los macabeos también se repetirá en el final del tiempo, en el tiempo del anti-Mashiach. Todos los mártires que entregaron sus vidas en el tiempo de los macabeos. En el segundo libro de Macabeos, capítulo 6, todo el capítulo 6, vemos los mártires ahí, cómo pagaron con sus vidas la fidelidad a su emuná. 3 años y medio en que Yehudá quedó prófugo en el desierto, vivió en el desierto 3 años y medio. Judas y su familia y sus aliados, dice que huyeron al desierto de Judea por 3 años y medio. Es lo mismo que pasará con el remanente fiel del fin del tiempo, que tendrá que huir de las grandes ciudades. El Mashiach, Yeshua, él es el Cohen, él es el sacerdote y él es el rey que prevalecerá sobre toda esta obra del anti-Mashiach y el falso profeta. Él los vencerá al final. Yehuda Judas fue un Cohen, él también fue un sacerdote, él fue un Cohen y rey que por fin también prevaleció contra todos los ejércitos de Antíoco. El nuevo templo también será dedicado, así como pasó en el tiempo de Yehudá. En la venida del Mashiach también el templo será dedicado. La fiesta de Sukkot, que es la fiesta de cabañas, la fiesta de tabernáculos, será celebrada por todo el mundo en el reino. Bueno, si estamos hablando de Hanukkah, ¿qué hablamos de Sukkot? Ya va a ver por qué Sukkot se celebrará en el reino. Y lógicamente las otras fiestas, pero de esta hablan los profetas con bastante profundidad. El profeta Zacarías en el capítulo 14 del 16 al 19 habla de cómo será celebrada la fiesta de Sukkot en el tiempo del reino. El templo es rededicado al Eterno, así como
fue en el tiempo de los macabeos. Solo un pequeño remanente será encontrado sellado cuando regresa el Mashiach. Solo un pequeño remanente. Esto no será ya para multitudes. Revelación 12:7, Revelación 7. Y el arca revela su posición. Hoy muchos dicen, el arca está en Jerusalén, está donde murió el Mashiach. Bueno, hay una cantidad de conjeturas. Está entre los etíopes porque Salomón se le dio a un hijo. Pero recuerden que Salomón también él hizo varias copias porque él sabía que esto podría pasar. ¿Qué dice? El arca revela su posición. Y el libro de Revelación dice que el arca está en los cielos. Es lo que al fin dice el libro de Revelación. Solo un vaso sellado por el sumo sacerdote se encuentra en el templo. Este vaso sellado, ese vaso de aceite sellado por un sumo sacerdote, como diciendo, bueno, este es aceite apto para el templo. Solo un vasito sellado fue encontrado para el tiempo de los macabeos, pero no lo registra el libro de los macabeos, no lo registra la Torá, lo registra el Talmud en el tratado Shabbat, capítulo 21, en la parte B, habla de esa copita y la tradición lo está usando de esa manera. Sin embargo, vean ustedes que la visión es mucho más amplia de la fiesta de Hanukkah. Ahora ya como para terminar, mis hermanos, estamos viviendo una era de apostasía que proclama las advertencias apocalípticas a los que viven contra la Torá y contra Yeshua. Engañados por Babel, engañados por el sistema religioso. Este sistema religioso de estos tiempos finales, mis hermanos, no es solo una religión, como en el tiempo pasado han hablado. No, esa Babel es el catolicismo. No, hoy, mis hermanos, se está creando una sola religión para el anti-Mashiach. Y esa única religión está formada por cristianismo, catolicismo, judaísmo, hinduismo, islamismo y muchas otras religiones menores. Entonces, es mucho más grande de lo que usted puede imaginarse. Por eso el Eterno está diciendo, salgan de ahí. Pueblo mío, sal de ahí, sal de Babel, sal del cristianismo, sal del islamismo, sal del judaísmo, sal del hinduismo, de todas las religiones. ¿Hacia dónde, Padre? Hacia la Torah y al Mashiach. Pueblo mío, sal de ella, sal de Babel, para que ustedes no participen de sus pecados, para que no sean infectados por sus plagas, porque sus pecados forman una masa pegajosa que alcanza el cielo, y Elohim se acordó de sus crímenes. Y es un tiempo de juicio. Padre, trae tu juicio sobre todo esto. Mis hermanos, que la celebración de Hanukkah, la celebración de la fiesta de Hanukkah, como les dije al comienzo, no sea un mero recuerdo de acontecimientos del pasado, sino que traiga todo este entendimiento sobre lo que nos aguarda en un porvenir cercano. Como los nuevos macabeos, somos nosotros los nuevos macabeos, somos los macabeos de esta generación final. Preparémonos para el fin de los tiempos. Dice el libro de Revelación, el dragón se enojó contra la mujer, él está enojado contra nosotros y salió para luchar. Si vemos, eso es lo que vemos hoy en el mundo. Todas estas falsas pandemias que él inventa, él gobierna a través de la mentira. Salió para luchar contra el resto de sus hijos, los que obedecen los mandamientos de Elohim, la Torá, y dan testimonio de Yeshua.
Él está bravo, pero a Satán, que Yeshua te reprenda. Tu final está cerca. No te tememos a tu ira, a tu enojo. Estamos guardados bajo la preciosa sangre de Yeshua. Y como está registrado en la palabra, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. El Cordero te venció a Satán cuando él derramó su sangre. Él te venció, te despojó de todos sus poderes, te exhibió en vergüenza. Como Yeshua mismo dijo: muerte, ¿dónde está tu muerte? Muerte, yo soy tu muerte. El Mashiach es tu muerte, Hasatán. Entonces, mis hermanos, no es raro para nosotros entender que el judaísmo actual está bastante distante de las escrituras, no representando la fe bíblica vivida por Yeshua HaMashiach y sus primeros talmidim. El judaísmo actual de hoy, así como el cristianismo actual de hoy, está bastante distante de las escrituras y no representa la fe bíblica vivida por Yeshua, ni el judaísmo ni el cristianismo. El libro de Jeremías dice: porque cambiaron la Torah de Adonai. Claro, la cambiaron por lo que ellos llaman la Torah oral, que son todos los comentarios que muchos han hecho sobre muchas cosas. Pero por eso el Eterno está diciendo: tienen que volver a la Torah y al Mashiach, porque tanto el judaísmo y el cristianismo de hoy están distantes de la fe bíblica vivida por Yeshua y sus talmidim, porque Yeshua sí vino a hacernos entender la Torah. Con todo esto, mis hermanos, que hemos hablado, Sukkot es conocida también como la fiesta de las luces, igual que Hanukkah. Muchos celosos del pueblo no pudieron celebrar la fiesta de Sukkot cuando el templo estaba bajo el dominio pagano. Lógicamente, Sukkot es de las altas fiestas del Eterno, de las fiestas de peregrinaje. Y estos que eran celosos por la Torah no la pudieron celebrar cuando el templo estuvo ahí bajo el dominio pagano. Así, cuando lo tomaron, cuando volvieron a restaurar el templo, optaron por igualar algunos de sus elementos, como por ejemplo 8 días festivo y las luces. O sea, es por esto que la fiesta de Hanukkah se celebra también 8 días, como lo es la fiesta de Sukkot. Es sencillamente porque muchos celosos que no pudieron guardar la fiesta de Sukkot cuando el templo estuvo bajo el dominio pagano, ellos optaron por retomarlo y por celebrarlo para el tiempo de Sukkot. E igualaron la fiesta tal como era Sukkot. 8 días para Sukkot, 8 días para la fiesta de Hanukkah. Por eso les decía que es importante que recordáramos porque Sukkot son 8 días igualmente que Hanukkah. Entonces, mis amados hermanos, espero que con estos 3 estudios con respecto a Sukkot, a Hanukkah, quede entendido todo lo que representa para nosotros las profecías apocalípticas sobre el fin de los tiempos que vemos a través de Hanukkah. Shalom, amados.